porque BRICS fue creado para perjudicarnos. BRICS fue creado para devaluar nuestro dólar y quitarlo como estándar, sacarlo como la moneda de referencia. ¿Has escuchado la expresión "el dólar es el rey"? El dólar es el rey. Vamos a mantenerlo así, ¿de acuerdo? Aquí en Geopolitical Economy Report hablamos mucho sobre los BRICS, la organización liderada por el Sur Global que fue fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que desde entonces se ha expandido y ahora incluye 10 países miembros y 10 países socios. Creo que BRICS es una de las organizaciones más importantes del mundo hoy en día, que está ayudando a construir un orden global más multipolar. Sin embargo, si lees la cobertura de los medios occidentales sobre los BRICS, es muy despectiva y afirma que la organización no es importante. Bloomberg publicó un artículo afirmando que BRICS no es más que un acrónimo sin sentido. Pero me parece que gran parte de estas críticas en realidad son una forma de consuelo, porque cada vez hay más informes que muestran que el gobierno de Estados Unidos le tiene mucho miedo al crecimiento de los BRICS. Y Donald Trump, en particular, está aterrorizado ante la posibilidad de que los BRICS desafíen la dominación global del dólar estadounidense. Ahora, publiqué otro informe sobre la cumbre de los BRICS que se celebró en Brasil en julio y sobre cómo Trump respondió muy enojado, amenazando con imponer aranceles del 10% a todos los países BRICS. Pero inmediatamente después de que publiqué ese video anterior, Político sacó un artículo citando fuentes de Trump muy cercanas al presidente de Estados Unidos que revelan que Trump está absolutamente furioso por la expansión de los BRICS y su desafío al dólar estadounidense. Un ex alto funcionario estadounidense que se desempeñó como enviado especial de Trump para América Latina durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, le dijo a Político que Trump ya estaba muy enojado con el presidente de izquierda de Brasil, Lula da Silva, pero afirmó, cito, "Los BRICS inclinaron la balanza". Fin de la cita. El éxito de la cumbre en Río de Janeiro enfureció a Trump, y Steve Bannon, quien anteriormente fue director ejecutivo de la campaña presidencial de Trump en 2016 y luego fue su estratega jefe durante su primer mandato como presidente, Steve Bannon dijo, cito, "Se nota que el presidente está furioso cada vez que ve el esfuerzo de desdolarización de los BRICS". Fin de la cita. En otras palabras, este es un claro ejemplo de cómo BRICS no es solo un acrónimo sin sentido, como afirmó Bloomberg. El presidente de Estados Unidos pierde el sueño constantemente por la expansión de BRICS y el hecho de que está desafiando la dominación global del dólar estadounidense. De hecho, Trump se lanzó en una furiosa diatriba televisada durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, y lo que dijo Trump fue tan contradictorio porque afirmó que BRICS no es una amenaza seria, pero un segundo después dice que BRICS está tratando de destruir el dólar y amenazó con imponerle cada vez más aranceles a BRICS. Escuchen esta extraña y furiosa diatriba que Trump pronunció aquí. Así es. Tienen que pagar un 10% si están en BRICS porque BRICS fue creado para perjudicarnos. BRICS fue creado para degradar nuestro dólar y quitarle su estatus como estándar, sacarlo como estándar. Y está bien si quieren jugar ese juego, pero yo también puedo jugar ese juego. Así que cualquiera que esté en BRICS va a recibir un cargo del 10%. ¿Eso es inmediato, señor, o es que? Sí, muy pronto. Si participan en algún comportamiento, bueno, si son miembros de BRICS, van a tener que pagar un arancel del 10% solo por ese motivo y no serán miembros por mucho tiempo. Pensé que BRICS era, ¿sabes? Dije esto hace como un año y en gran parte se desintegró. Pero, ya sabes, hay un par que siguen ahí, pero pensé que en gran parte se había desintegrado. BRICS no es, en mi opinión, una amenaza seria, pero lo que están intentando hacer es destruir el dólar para que otro país pueda tomar el control y convertirse en el estándar. Y no vamos a perder ese estándar en ningún momento. Si tienes un presidente inteligente, nunca perderás el estándar. Si tienes un presidente tonto como el último, perderías el estándar. No tendrías
No tendrías el dólar como un. Y si perdiéramos, el dólar como estándar mundial, sería como perder una guerra, una gran guerra mundial. Ya no seríamos el mismo país. No vamos a dejar que eso pase. ¿Has escuchado la expresión, el dólar es el rey? El dólar es el rey, mantenerlo así. Esta narrativa que escuchamos de Trump, otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos y los medios occidentales es tan graciosa, es tan contradictoria. Es como el gato de Schrödinger. Dicen simultáneamente que los BRICS no son una amenaza, pero también que los BRICS son una gran amenaza para la dominación global del dólar estadounidense, como dijo Trump en ese discurso, que si Estados Unidos pierde el privilegio exorbitante de imprimir la moneda de reserva mundial, sería como perder una gran guerra. Y Trump prometió que el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para evitar la desdolarización, y aún así también afirma al mismo tiempo que los BRICS no son una amenaza. Así que esta narrativa es completamente absurda. Este artículo en Político citó a otro funcionario del gobierno estadounidense, el senador republicano Eric Schmidt, quien es un aliado cercano de Trump, y él también sembró miedo sobre los BRICS. Él dijo, cito, «Los BRICS son un problema y me alegra que Trump lo esté abordando de frente. Este es un esfuerzo de otros países para socavar a Estados Unidos de América y, francamente, a nuestros aliados. Los países van a tener que empezar a elegir». Fin de la cita. Y básicamente dice que los países tienen que aliarse ya sea con Estados Unidos o con China. No pueden tener una política exterior independiente. Y esto, de hecho, muestra por qué los BRICS son tan importantes, porque el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien fue anfitrión de la cumbre de los BRICS en julio, y también el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ambos dijeron muy claramente que los BRICS siguen los pasos del movimiento de países no alineados. Esto se formó en la década de 1960 por gobiernos anticoloniales del sur global que se negaron a unirse a Estados Unidos en la Primera Guerra Fría contra la Unión Soviética y los países socialistas. Y ahora, hoy en día, Washington está librando una nueva Guerra Fría, la Guerra Fría II, esta vez contra China. Y el objetivo principal de los BRICS es que estos países están diciendo que quieren tener su propia política exterior independiente, que quieren crear un orden global multipolar más democrático, uno que no esté totalmente dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales, y que no van a tomar partido en la nueva Guerra Fría de Washington. Sí, algunos de ellos tendrán relaciones con Estados Unidos, pero también tendrán muy buenas relaciones con China, Rusia, Irán y otros países. Estados Unidos no es el dictador. O, como el presidente Lula, en respuesta a las amenazas de Trump aranceles, el mundo no necesita un emperador. Estados Unidos no es el emperador. Pero este informe en Político reveló, citando a funcionarios del gobierno estadounidense, que la estrategia de Trump es intentar dividir a los BRICS y alentar a los nuevos miembros de los BRICS a abandonar la organización amenazándolos con aranceles del 10%. Un ex alto funcionario estadounidense dijo que Trump, cito, amenazó a todos los miembros de los BRICS con un arancel del 10% para intentar separar a nuevos miembros como Egipto, Etiopía e Indonesia. Fin de la cita. Así que esto es simplemente parte de la estrategia milenaria de dividir y conquistar, igual que cuando Trump afirmó que iba a dividir a Rusia y China para aislar a Pekín. Lo único que nunca quieres que pase es que Rusia y China se unan. Nosotros los unimos. Es una vergüenza la estupidez de lo que han hecho. Voy a tener que desunirlos si puedo. Creo que también puedo hacerlo. Tengo que desunirlos. Pero esa estrategia obviamente no está funcionando. Rusia y China están hoy más cerca que nunca, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por dividirlos. Y Donald Trump piensa que es muy fácil lograr todos sus objetivos. Afirmó que iba a terminar la guerra en Ucrania en su primer día tras regresar como presidente de Estados Unidos, y obviamente,
eso fracasó. Y creo que Trump también va a fracasar en dividir a los BRICS. Estados Unidos ya lleva años intentando, no solo bajo Trump, sino también bajo el demócrata Joe Biden, dividir a Vietnam de China, diciéndole a Vietnam que necesita desacoplarse económicamente de China. Pero en cambio, ha estado ocurriendo exactamente lo contrario. Vietnam se unió a los BRICS y se está acercando cada vez más a China. Así que ahora, Trump está apuntando a Brasil y está tratando de ponerlo como ejemplo, castigándolo, porque Brasil se ha acercado cada vez más a China. En este informe de Político, se citó a un exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que fue asistente especial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que es la parte del ejército estadounidense que supervisa las operaciones en América Latina. Y él dijo que la creciente alineación de Brasil con China, y especialmente la desdolarización del comercio entre Brasil y China, que están comerciando entre sí en sus propias monedas locales, el yuan o renminbi chino y el real brasileño. Y esto ha estado, cito, activando alarmas dentro del círculo de Trump, especialmente entre los asesores que ven la supremacía global del dólar como un pilar del poder estadounidense. Fin de la cita. Esto en parte explica por qué Trump ha amenazado con imponer un arancel del 50% a Brasil. 50%, esto es enorme. Y esto es en parte porque Brasil fue anfitrión de la cumbre de los BRICS y el presidente de izquierda de Brasil, Lula da Silva, ha sido un gran defensor de los BRICS. De hecho, Lula fue uno de los cofundadores de los BRICS cuando todavía era BRIC, BRIC, en 2009, y luego Sudáfrica se unió en 2010. Lula siempre ha sido un firme defensor de un orden global multipolar y ha desafiado la dominación global de Estados Unidos. Y en particular, Lula ha abogado fuertemente por la desdolarización, desafiando al dólar estadounidense, e incluso Lula propuso que los BRICS crearan una nueva moneda de reserva global. Pero lo que también está haciendo Trump es usar los aranceles como un arma de guerra económica para entrometerse en los asuntos políticos internos de Brasil, porque Trump está estrechamente aliado con el expresidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro. Y Trump está utilizando estos aranceles para intentar perjudicar la economía brasileña, entrometerse en las próximas elecciones de Brasil, ayudar a la derecha y perjudicar a Lula y a la izquierda. Y para justificar esta descarada intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Brasil, Trump afirma absurdamente que hay una caza de brujas política contra Bolsonaro, lo cual es exactamente lo contrario de la realidad. Bolsonaro está enfrentando consecuencias legales porque en 2023, Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula. Así que Bolsonaro se reunió con oficiales militares e intentó que los militares lo ayudaran a derrocar a Lula, quien ganó las elecciones, y mantenerse en el poder como dictador. En todos los países del mundo, es ilegal organizar un golpe de Estado, y si tu golpe fracasa, vas a enfrentar consecuencias muy serias. Esto es lo que está ocurriendo en Brasil. Hay un proceso legal en curso contra Bolsonaro por este intento fallido de golpe que, por cierto, él básicamente admitió. Y el oligarca más rico del mundo, Elon Musk, también se ha involucrado en esto. Musk es un aliado cercano de Bolsonaro y odia a Lula y a la izquierda brasileña. Y Musk ha utilizado la plataforma de redes sociales, Twitter, que compró, es de su propiedad personal, y Musk usó Twitter para entrometerse en los asuntos internos de Brasil, difundiendo desinformación y propaganda para intentar desestabilizar a Lula y apoyar a Bolsonaro y a la extrema derecha. Y tanto Trump como Musk afirman que supuestamente Lula y el gobierno brasileño están violando la libertad de expresión. Pero esto no tiene que ver con la libertad de expresión. Esto tiene que ver con que el gobierno brasileño defiende su soberanía frente a la injerencia de Estados Unidos
e intenta evitar que Estados Unidos respalde a dictadores de extrema derecha que llevan a cabo golpes militares en América Latina. Por supuesto, hay una larguísima historia que se remonta a décadas atrás, en la que el gobierno de Estados Unidos ha patrocinado golpes de Estado de extrema derecha contra líderes de izquierda democráticamente elegidos en América Latina, incluyendo Guatemala en 1954 contra el presidente electo Jacobo Arbenz, y Chile en 1973 contra el presidente socialista democráticamente elegido, Salvador Allende. Y la CIA puso en el poder al dictador militar de extrema derecha, Augusto Pinochet, y hubo muchos otros golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en América Latina durante la Primera Guerra Fría, pero incluso después de la caída de la Unión Soviética en 1991, estos golpes apoyados por Estados Unidos continuaron. Ese mismo año, en 1991, Estados Unidos apoyó un golpe de Estado contra el presidente de izquierda democráticamente elegido de Haití, Jean-Bertrand Aristide, pero él era tan popular que ganó otra elección presidencial. Así que una década después, en 2004, Estados Unidos apoyó otro golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide en Haití, y en ese caso, el ejército estadounidense ocupó Haití. Y luego, avanzando solo unos años más, en 2009, Estados Unidos respaldó un golpe militar contra el presidente de izquierda democráticamente elegido de Honduras, Manuel Zelaya. Y más recientemente, estuvo el golpe patrocinado por Estados Unidos en Bolivia en 2019 contra el presidente socialista democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales. Y nunca olviden que después de este golpe respaldado por Estados Unidos, alguien en Twitter criticó a Elon Musk porque él había apoyado el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia. Y esta persona en Twitter acusó a Musk de apoyar el golpe para obtener acceso al litio de Bolivia, ya que el país tiene algunas de las mayores reservas de litio del mundo, necesarias para las baterías, especialmente en los vehículos eléctricos producidos por la empresa de Elon Musk, Tesla. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Musk? Cito: daremos un golpe a quien queramos. Así que acostúmbrense. Fin de la cita. Así es como los oligarcas multimillonarios en Estados Unidos, que manejan el gobierno y compran políticos con aportes de campaña, hablan sobre América Latina. La tratan como su supuesto patio trasero colonial y se jactan de que pueden organizar un golpe cuando quieran para controlar los recursos naturales y la geopolítica de la región. El gobierno de Estados Unidos también ha estado involucrado en numerosos golpes de Estado en Brasil, remontándose al famoso golpe militar de 1964 que fue apoyado por el gobierno estadounidense. Y más recientemente, el gobierno de Estados Unidos respaldó dos golpes blandos, golpes políticos contra el Partido de los Trabajadores de Izquierda, incluyendo contra Lula y su aliada, Dilma Rousseff, quien fue presidenta de Brasil hasta que fue derrocada en un golpe judicial apoyado por Estados Unidos en 2016. Y hoy, Dilma es presidenta del Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo. Así que todos estos temas están estrechamente relacionados. Y luego, Estados Unidos respaldó otro golpe político en Brasil en 2018, cuando se acercaban las elecciones presidenciales y Lula lideraba todas las encuestas frente a Bolsonaro. Pero luego Lula fue encarcelado por acusaciones falsas de corrupción por jueces de derecha en Brasil apoyados por Estados Unidos, quienes estaban aliados con Bolsonaro, y ellos fueron quienes pusieron a Bolsonaro en el poder en una operación respaldada por el gobierno estadounidense. Y luego, después de que Lula fue liberado de prisión y el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que los cargos en su contra habían sido falsificados y fue completamente absuelto de todas las falsas acusaciones de corrupción, un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas compuesto por los principales expertos en derecho internacional investigó y concluyó que los procedimientos judiciales, los cargos falsos contra Brasil, fueron una violación de sus derechos civiles y del debido proceso, y que tenían motivaciones políticas.
Estos son los principales expertos internacionales de las Naciones Unidas. Fue un fraude total. Fue un golpe político, un golpe judicial. Fue un ejemplo de manual de lawfare, de guerra legal para encarcelar a Lula y poner a Bolsonaro en el poder. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras agencias del gobierno estadounidense estuvieron profundamente involucrados en todo el proceso. Ayudaron a entrenar y financiar a algunos de los llamados jueces brasileños que participaron en la llamada operación anticorrupción conocida como Operación Lava Jato, que en realidad fue un fraude descarado. Fue un golpe político. Por eso el propio Lula dijo que la mano de Estados Unidos estaba detrás de todo lo que ocurría en Brasil. Fue una forma descarada de imperialismo e injerencia en los asuntos internos y soberanos de Brasil. Y por eso Lula está respondiendo con fuerza a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a Brasil. Y Lula dijo, cito, Brasil es una nación soberana con instituciones independientes y no aceptará ningún tipo de tutela. Los procedimientos judiciales contra los responsables de planear el golpe de Estado recaen exclusivamente bajo la jurisdicción del Poder Judicial de Brasil y, como tal, no están sujetos a ninguna interferencia o amenaza que pueda comprometer la independencia de las instituciones nacionales. Fin de la cita. Además, en respuesta a las amenazas de aranceles de Trump, Lula dijo, está bien. Si vas a imponer aranceles del 50% a Brasil, nosotros vamos a poner aranceles del 50% a los productos estadounidenses. De hecho, podemos responder y defendernos. Lula fue más allá. Podemos sobrevivir sin comerciar con Estados Unidos. El presidente brasileño dijo, y cito, tendremos que buscar otros socios para que compren nuestros productos. El comercio de Brasil con Estados Unidos representa el 1,7% de su PIB. No podemos sobrevivir sin Estados Unidos. Fin de la cita. Luego Lula continuó y dijo, obviamente, el éxito de la cumbre de los BRICS en Brasil enfadó a Trump. Dijo, y cito, probablemente eso preocupó a Trump. Fin de la cita. Y luego Lula insistió y dijo, está bien. Si nos vas a amenazar, vamos a acelerar nuestra desdolarización. Lula dijo, y cito, estamos interesados en crear una moneda comercial entre otros países. No estoy obligado a comprar dólares para comerciar con Venezuela, Bolivia, Chile, Suecia, la Unión Europea o China. Podemos comerciar en nuestras propias monedas. Fin de la cita. Así es como se ve el mundo multipolar. De esto se trata BRICS. Brasil se está enfrentando al imperio estadounidense, el matón global. Trump actúa como si fuera el emperador del planeta Tierra, y Brasil dice, no. Tenemos opciones. Quizás hace 30 años, Brasil no tenía opciones, pero ahora Brasil y otros países sí las tienen. Pueden comerciar con China, que es el socio comercial número 1 de Brasil. Y esto es lo que aterroriza al imperio estadounidense. Por eso Trump está tan enojado, porque el crecimiento y la expansión de los BRICS es una señal clara de que el imperio estadounidense está en declive y la mayoría global se está uniendo y creando alternativas. BRICS ha estado desdolarizándose gradualmente, y en particular, los bancos centrales de los países BRICS, especialmente China, han estado reduciendo sus tenencias de deuda del gobierno estadounidense, es decir, valores del Tesoro de Estados Unidos. La proporción del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas ha estado cayendo de manera constante durante las últimas 2 décadas. En 2001, era de más del 72%, y para 2025, ahora está por debajo del 58%. Y aún esa cifra es muy conservadora. En realidad, es aún menor porque no incluye las reservas de oro que mantienen los bancos centrales. Solo incluye sus tenencias de activos en moneda extranjera. Pero si observas las reservas de oro, los bancos centrales han estado aumentando masivamente sus compras de oro en los últimos 15 años.
Y esto se aceleró especialmente después de 2022, cuando Estados Unidos y la Unión Europea congelaron más de 300.000 millones de dólares en activos que pertenecían al Banco Central de Rusia, y han estado usando eso para apoyar a Ucrania. Y esto fue una llamada de atención para los países de todo el mundo de que necesitan desdolarizarse o podrían ser las próximas víctimas de la piratería occidental. Y si ves los países cuyos bancos centrales han estado comprando más oro, en su mayoría son países BRICS. El número 1 es China, el número 2 es Rusia, el número 3 es Turquía, que fue invitada a unirse a los BRICS pero no ha dado una respuesta oficial, el número 4 es India, que sí está en los BRICS, y muchos de los otros grandes compradores de oro están cerca de los BRICS, aunque no formen parte de ellos. Y esto es solo la compra oficial de oro por parte de los bancos centrales. También se espera ampliamente que algunos de estos países estén acumulando reservas de oro de manera no oficial a través de otros canales. Por eso Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos tienen tanto miedo a la desdolarización en los BRICS, porque reconocen que el privilegio exorbitante del dólar estadounidense está siendo desafiado y este es una de las herramientas más poderosas que tiene el imperio estadounidense. Sí, el imperio estadounidense tiene un ejército muy poderoso, pero hemos visto que Estados Unidos ha perdido prácticamente todas las guerras que ha librado desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la guerra que llevó a cabo en Afganistán durante 20 años y que perdió contra los talibanes. Además, ahora se reconoce ampliamente, incluso por fuentes extremadamente antirrusas, que Estados Unidos y la OTAN han perdido la guerra en Ucrania. Así que el ejército estadounidense ha inundado Ucrania con cientos de miles de millones de dólares en armas, municiones y tecnología avanzada, y no pudo derrotar a Rusia. Y aún así, ahora Estados Unidos se está preparando para una guerra con China, pero cada vez que el Pentágono hace un ejercicio de guerra, pierde. Y una comisión del Congreso de Estados Unidos concluyó que el país perdería una guerra contra China. Así que, claramente, el poder del ejército estadounidense está sobrevalorado. El hecho de que Estados Unidos gaste más de $1 billón al año en su ejército no significa que ese dinero se esté invirtiendo bien. Ni siquiera puede ganar contra los talibanes en Afganistán, mucho menos contra Rusia y China, que tienen algunos de los ejércitos más grandes del mundo. Así que el arma más poderosa que tiene el imperio estadounidense no es su enorme ejército. El arma más poderosa que tiene el imperio estadounidense es el dólar, y el gobierno de Estados Unidos ha convertido al dólar en un arma, no solo bajo Trump y los republicanos, sino también bajo los demócratas, bajo Barack Obama, bajo Joe Biden. El gobierno estadounidense ha expandido enormemente su uso de sanciones en las últimas 2 décadas, tratando de bloquear a otros países para que no accedan al sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos. Y hoy en día, 1/3 de todos los países del mundo enfrentan sanciones de Estados Unidos, incluyendo al 60% de los países de bajos ingresos, países pobres. Y ahora, los académicos occidentales más convencionales reconocen ampliamente que estas sanciones se han vuelto en contra de Estados Unidos y están animando a que cada vez más países busquen alternativas para crear nuevas instituciones financieras. Y la principal organización que está haciendo esto se llama BRICS. Está impulsando la desdolarización y creando nuevas plataformas para ayudar a los países del sur global, a la mayoría global, a desdolarizar su comercio y desdolarizar sus inversiones y los flujos de capital transfronterizos, así como los préstamos para proyectos de infraestructura y desarrollo. Y lo que ahora teme el imperio estadounidense es que, por haber abusado de su poder, va a perder el privilegio exorbitante de ser el emisor de la moneda de reserva global. Incluso algunos analistas occidentales convencionales están advirtiendo sobre, cito, el fin del privilegio exorbitante de Estados Unidos. Este fue un artículo escrito por Desmond Lachman, quien es investigador principal en el think tank de derecha con sede en Washington, D.C., el American Enterprise Institute, AI,
que apoya a Donald Trump. Este no es un grupo de izquierda. Y este autor fue el anterior subdirector del Fondo Monetario Internacional, el FMI dominado por Estados Unidos, que también tiene su sede en Washington, por cierto. En este artículo, advirtiendo sobre el fin del privilegio exorbitante del dólar, escribió, cito, desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado destruyendo sistemáticamente la confianza en el dólar en los mercados financieros globales, gobiernos y bancos centrales. Fin de la cita. Continuó señalando, cito, esto explica por qué el dólar se ha depreciado más de un 10% desde principios de 2025, marcando su peor desempeño en la primera mitad de un año desde 1973. Esta caída resulta aún más impactante a la luz de los fuertes aumentos arancelarios de Trump y la ampliación de la diferencia de tasas de interés a corto plazo con otras grandes economías, desarrollos que normalmente se esperaría que impulsaran el valor del dólar. Pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Continúa, cito, otro indicio del colapso de la confianza del mercado en Estados Unidos es el aumento de más del 25% en los precios del oro en los últimos 6 meses. Fin de la cita. Y esto se publicó en julio. Ahora bien, quien hablaba ahí era un ex alto funcionario del FMI, dominado por Estados Unidos. No era ningún tipo de activista de izquierda o antiimperialista hablando sobre la importancia de la desdolarización. Estas son algunas de las voces más convencionales en finanzas y economía que están diciendo muy claramente, están tocando las alarmas diciendo que la desdolarización ya está aquí y se está acelerando. Y por eso Donald Trump está tan preocupado. Por eso Trump está tan asustado por los BRICS, que están impulsando la desdolarización. Por eso Trump está amenazando con aranceles a los países BRICS. Por eso está tratando de castigar a Brasil, para intentar poner a Brasil como ejemplo, para que otros países no sigan a Lula en la búsqueda de un mundo más multipolar, en la desdolarización, en desafiar al imperio estadounidense. Así que, para concluir aquí, quiero volver a este artículo de Bloomberg, que cité al principio de este análisis, titulado BRICS demuestra que es poco más que un acrónimo sin sentido. Cada vez está más claro que esto simplemente era una forma de autoengaño. Era copium. Cuando vemos ese tipo de informes en los medios occidentales, deberíamos darnos cuenta de que cumplen una función propagandística. Es una guerra psicológica intentar convencer a los países del sur global de que los BRICS no son importantes, que no se puede desafiar al dólar, que es todopoderoso, que el imperio estadounidense estará aquí para siempre y que su hegemonía nunca podrá ser desafiada. Pero en realidad, lo que estamos viendo ahora es el declive del imperio estadounidense y el rápido desarrollo de alternativas. Estamos viviendo un momento decisivo en la historia, y están ocurriendo muchísimas cosas todo el tiempo. Si quieres entender lo que está pasando en esta transición global hacia un mundo más multipolar, asegúrate de suscribirte aquí a nuestros reportajes en Geopolitical Economy Report. Por favor, dale like y suscríbete. Por favor, comparte esto. Yo soy Ben Norton, soy el editor en jefe. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.